alumnos. Soy el profesor de tutoría del tercer año, el curso de ustedes. Ustedes me conocen como el rector del colegio y no tuvimos oportunidad hasta el momento de estar en clase de tutoría por dos razones. Una fue una reunión que habíamos tenido entre el equipo directivo y otro de los días martes en que solemos tener la clase a las 7:40. Habíamos tenido un acto alusivo en el colegio. Fueron las dos razones, las dos clases que no pudimos llevar a cabo. Y hoy nos encontramos con que la primera clase es a través de estos medios que nos permiten a la distancia estar en comunicación con ustedes. Alumnos, la idea es trabajar, yo les voy a mandar el material, es trabajar en esta primera clase con una escucha, ¿no? Con una escucha y a su vez con algo que ustedes van a tener que elaborar en base a lo que ahora, a partir de ahora, les voy a explicar. Antes de llegar al trabajo propio de la clase, les quiero desear unas felices Pascua posterior al domingo, en esta semana, en este tiempo pascual, y no quiero dejar pasar por alto un saludo grande a su familia, ¿no? Nos sigamos cuidando, como nos están indicando, y bueno, a trabajar en cada una de las materias, que no es solamente esta la que seguramente tienen que trabajar, sino en los otros espacios, las otras materias, hacerlo con total responsabilidad. Esa es mi sugerencia. Acuérdense de que la tarea del profesor tutor, como ya lo han tenido en primero y en segundo año, es acompañarlos a ustedes. Esa es mi responsabilidad, esa es mi tarea. Y me viene a la cabeza el comenzar de la mejor manera en ese acompañamiento. Le indico lo que vamos a hacer. Yo le voy a mandar un link en donde está un cuento que nos sirve para reflexionar, un cuento que nos permite descubrir algo más que el mismo relato. Es un cuento del autor Jorge Bucay. Jorge Bucay es un médico, escritor, tiene varias obras muy interesantes y elegimos uno de esos cuentos para trabajar en esta primera clase. ¿Cómo lo vamos a trabajar? Vamos a escucharlo al cuento una, dos o tres veces cuando fuera necesario. Ustedes lo van a escuchar al cuento y nos vamos a ayudar con tres preguntitas que yo le voy a hacer. En un primer momento, después de la escucha, seguramente vendrán a la cabeza varias ideas, varios recuerdos, vendrán también el recordarnos a lo que hace referencia ese cuento. Como título lleva El elefante encadenado. Entonces, no quiero ahondar más en palabras para que ustedes se aboquen a escucharlo, al relato o a leerlo, y a partir de ahí trabajen tres preguntitas que quisiera que la piensen primero, las escribimos o respondiendo a esas tres preguntas y después me la envían para ver cómo estamos trabajando. La idea, vuelvo a insistir en esto, en las preguntas no es que haya preguntas que tengan una sola respuesta. No, estas preguntas va a depender de cada uno de ustedes cómo las responden. Y de acuerdo a la experiencia y a la persona de cada uno. Eso es lo interesante de este tipo de trabajo. Cada uno tiene su respuesta, cada uno tiene su mirada sobre este cuento, sobre este relato, y eso es lo correcto. O sea, va a haber tantas respuestas como alumnos seguramente habrá en clase.
más allá de que el grupo clase, el grupo de alumnos, generalmente porque están viviendo cerca en el barrio o participen de alguna actividad deportiva o en la misma convivencia de estar en el Instituto San José, los lleva a tener, a pensar casi en forma idéntica, a pensar y a actuar también de forma parecida. Todo eso es propio porque estamos en un mismo contexto social. Estamos participando hasta de la misma forma de pensar. Pero bueno, volviendo a lo que vamos a trabajar. Vamos a escuchar el cuento. Que no sea una sola vez, que sean varias veces de escucharlo. Lo vamos a interpretar, lo vamos a comprender y nos vamos a ir a responder estas 3 preguntas que yo quiero hacerles. La vamos a escribir a las 3 preguntas esas que quiero que la trabajen. La primera pregunta sería, ¿qué frase del cuento es la que más me llegó? O más me impactó. Y esa es la primera pregunta. Impactó. Es como que si, ¿qué frase me llamó más la atención? Diríamos en otras palabras más sencillas. La segunda preguntita va a ser, ¿cuál es el tema? ¿Cuál es el tema que el autor se llama, acá vamos a poner el nombre, Jorge Bucay. Jorge Bucay. Ese es el autor, Jorge Bucay. Y entonces, ¿cuál es el tema que el autor nos quiere poner de manifiesto? De manifiesto. Y la tercera y última, esa era la preguntita, ¿qué actitudes propias, esta ya es cada uno, ¿no? ¿Qué actitudes propias me tienen como atado? Como atado o no me permiten crecer. Esa es la idea. O no me permiten crecer. ¿Qué actitudes propias me tienen como atado o no me permiten crecer? Digo atado porque el cuento habla del elefante que está atado, está encadenado a una estaca,
y eso no le permite al elefante ni moverse. Entonces, con estas 3 preguntitas las respondemos y me la envían como respuesta de ustedes. Bueno, alumno, para ir cerrando ya la tarea, una vez que termine, me la envían por el mismo medio que están respondiendo a todos los trabajos de las otras materias también. Bueno, estamos trabajando, como ustedes ven, dentro del cuidado que nos debemos acá en casa, así que por eso es que estamos como diríamos, de diario, frente a una computadora, frente a papel y lápiz, para seguir como todos los alumnos y todos los docentes están trabajando en esta época, ¿no? Desde la casa y dando lo mejor. Bueno, que tengan un muy buenos días y a trabajar de forma inmediata. No dejen pasar el tiempo ni perderlo. Gracias.